Hola, permítame mostrarles cómo se analiza partiendo de una temporalidad diaria hacia abajo hasta terminar las operativas. Lo que vamos a ver también será el reversal semanal, las zonas de mitigación donde se encuentra la liquidez, a donde usted tiene que buscar un giro y los posibles gatillos del cual usted puede optar ya para entrar en la operación en las diferentes zonas de liquidez. Bueno, comenzando por un rango diario, yo acá puse los separadores. Estos separadores los puedes colocar partiendo desde el clic derecho, va a propiedades y colocar acá mostrar separadores de periodos. Entonces, en el caso del time frame diario, este es un separador mensual, ¿está bien? A medida que vamos bajando de temporalidades, esto ya es una semana y esto acá ya es un día. Entonces venimos desde semanal y lo que nosotros vamos a localizar acá, por ejemplo, en este escenario, son soportes y resistencias. Por ejemplo, acá yo tengo dos soportes del cual me permite saber de dónde operar. En este caso, operaré cuando el precio ingrese, operaré dentro de este rango. ¿Está bien? Entonces, uno ya tiene una orientación específica a dónde estará una posible entrada en compra y a dónde estará una salida de esa compra o una posibilidad de un giro. ¿De acuerdo? Esas son simplemente posibilidades. Ahora, sí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cada vez que el precio se mueve así, hace este movimiento, cada vez que el precio marca un mínimo y marca un máximo, esas zonas son zonas de liquidez, que son zonas que ahí quedan stops y quedan órdenes pendientes del cual el precio puede venir a buscar, liquidar y ahí darte un giro hacia la otra dirección. Sobre todo tratándose de un escenario que ya haya dado un impulso. Por ejemplo, tenemos un impulso alcista, a partir de ahí nosotros podemos trazar esas zonas. Y en el retroceso lo que vamos a encontrar en el precio es que haga este movimiento, el precio retrocede, cambiando de color de velas, y nos deja este escenario. Esto se transforma en una resistencia y esto se transforma en un soporte. El escenario es alcista, pero nos está dejando soportes y resistencias internos, de lo cual van a ser zonas de captura. Estos escenarios eh, van a ser generados de forma a propósito para llenar de liquidez esa zona y poder capturarla antes de que el precio pueda expandirse de nuevo. Entonces nosotros tenemos este nivel, esto será una falsa resistencia, un falso soporte. ¿Por qué? Porque estos serán los incentivos para que los traders entren al mercado vendiendo, comprando o cuando esto rompa, comprando y vendiendo. En este caso, ¿cómo es que funciona? Nosotros acá solamente vamos a buscar una dirección. En la parte interna de este impulso, nosotros vamos a buscar, en lugar de buscar vender acá y comprar en este rebote, simplemente vamos a buscar un escenario de venta en esta zona. ¿Por qué? Porque acá hay stop, o sea, acá hay dinero. En esta zona vamos a buscar escenario de compras. ¿Por qué? Porque acá hay dinero, entonces los que venden acá tienen que reventar sus stops y los que compran en este rebote del que trabaja con análisis técnico se tienen que reventar los stops que estarán por debajo y en la venta estarán por arriba. Ese es el primer paso para que vayan comprendiendo la función del mercado. Luego tenemos la siguiente
opción. Por ejemplo, yo acá tengo trazado esta línea de tendencia, que es una referencia que el precio va presionando al alza. Este punto, que es una resistencia fuerte, fíjese en diario, acá hay dinero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, acá se buscaría liquidez en algún momento. Acá teníamos un soporte, fíjense, no buscamos la compra acá, porque el precio hace esto, engaña, uno se va a dormir, cuando se levanta, ¡pum!, los stops se revientan. Lo que nosotros hacemos es buscar escenarios de compra acá, debajo de ese nivel de soporte, debajo de esos niveles de liquidez. Eso se transforma en grandes piscinas de liquidez y a partir de ahí el precio se desarrolla liquidando esas zonas. Tranquilamente podemos trazar directamente una línea así, como está acá arriba en negro, y ese sería el nivel y el escenario, esa sería la zona, mejor dicho, donde se buscará la liquidez, se capturará esa liquidez y a partir de ahí el precio se expandirá. Inclusive fíjense en que acá nosotros también teníamos un soporte fuerte, un soporte, perdón que no sé qué es lo que sucede, no puedo agarrar la herramienta. Acá teníamos un soporte fuerte del cual este nunca se capturó la liquidez que estaba acá debajo. Nunca se capturó esta liquidez, sino que fíjese, nosotros trazamos una línea precisa y este rebote dio con precisión. Esto validando la teoría de el doble suelo, que muchos de los análisis técnicos, los que trabajan con esta metodología, operan el doble suelo y acá compran. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Se devuelve, captura sus stop y a partir de ahí el precio se expande. Yo acá tengo abierta, acabo de abrir una operación, ya vamos a llegar hasta ahí. Entonces, fíjese, nosotros solamente esto vamos a buscar en lo que sería diario, lo que es los soportes posibles. Acá como tenemos un cajón muy grande, directamente tras una línea, hay liquidez arriba y vamos a buscar esa liquidez. Fíjese que en este momento el mercado está haciendo un cambio de estructura, rompió línea de tendencia con este movimiento, perdón, la línea, vamos a hacerla de nuevo. Esto es lo que se observa en diario, rompe línea de tendencia, rompe estructura, lo que esperaría es que rompa esta segunda estructura. Cuando rompe dos veces es más probable que empezó la tendencia alcista, a partir de ahí un retroceso y a partir de ahí una nueva expansión. ¿Está bien? Entonces, por el momento no llegó a romper esa segunda zona, pero sí dejó mucha liquidez acá, ahí, y dejó mucha liquidez con esta mecha de la cual el precio formó una nueva resistencia. Posiblemente semana que viene ya vemos toda esa captura de liquidez. Hoy es viernes 23 del 2 a las 10:25 horario Argentina. Entonces, ahora vamos a pasar a H4. Acá los que tenemos en H4 son los separadores semanales. Acá comienza la semana. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que las reversiones semanal, para agarrar la expansión más fuerte semanal, sucede entre martes y miércoles. Muy rara vez los lunes, pero entre martes y miércoles es la probabilidad más alta de reversión. O sea que van a tener movimientos más fuertes. Por ejemplo, tomamos acá esta semana, fue la semana pasada, esto pasó día lunes, esto pasó día martes y el precio expandió. Tomó toda esa caída, capturó la liquidez. Ustedes al ver esta zona ya tenían que saber que acá había liquidez, por lo tanto el precio iba a ser como un imán para esa zona. Vino, generó una nueva zona, liquidó y a partir de ahí comenzó la expansión.
Esta de acá, fíjense, esto pasó día lunes, el día martes vino líquido este nivel que hizo el día lunes. Fíjese, previo había liquidado esta resistencia de día viernes. Ahí el precio se devolvió, generó desde esta expansión, que es lo que le decía. Tenemos una expansión, dos expansiones, y a partir de ahí que dijimos, el precio iba a armar un falso soporte, falsa resistencia, liquida y liquida. El día lunes lo que hizo es abrir el mercado, movimiento de manipulación, liquidó los stop, ya te había generado acá un falso soporte, liquidó esos stop, te genera una falsa resistencia. El día martes el precio liquidó este mínimo, ya lo vamos a ver en temporalidad menor, que se fue liquidado por muy poco. Y a partir de ahí el precio se llevó puesto los stocks que estaban acá y los que estaban acá. De esa manera se mueve el precio. A partir de ahí el precio se expande, una nueva expansión desde acá hasta acá, genera un falso soporte, esto es en H4, falsa resistencia, se liquidan los stop, toma esa mecha como si fuese un soporte más, que eso ya en H1 se lo ve claro, toma sus stop y a partir de ahí el precio se expande una vez más. Ahora el precio hizo este movimiento, generó acá una nueva zona, generó acá una nueva zona. Esto de acá también tenemos un soporte, que ya lo vamos a ver por qué sería un soporte eso. Eso es un soporte de sesión, líquido esta zona y a partir de ahí el precio expande. Yo creería que el precio tendría que estar liquidando esta zona y tendría que estar liquidando esta zona. Eso podríamos verlo semana que viene. Todavía la estructura no se rompió, la línea de tendencia no se rompió y por lo tanto sigo viendo la fuerza alcista, sigo operando al alza. Esa resistencia todavía no se tocó tampoco. Lo que sí veo acá es que se llenó los vacíos que había acá de este movimiento, pero eso no lo vamos a tocar ahora. Eh, Ahora vamos a... Acá este es un tema también que vamos a considerar. Por ejemplo, cada movimiento que el precio hace, dijimos que esto va a ser zona de liquidez, buscamos comprar, buscamos vender. Cada vez que el precio haga un retroceso, va a ser una zona de liquidez. Zona de liquidez. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a estudiar las semanas? En H4 vamos a marcar las zonas más importantes. Por ejemplo, empieza la semana acá. Tu zona más importante es esta de ahí. Fíjense, esta, la de inicio de semana, es una resistencia, el precio líquido y se expandió. Hizo este movimiento, este primer movimiento. Hizo un retroceso y a partir de ahí el precio generó un soporte falso, lo liquidó y se expandió. Una resistencia falsa, directamente la liquidó acá en estas velitas, fíjense, muchos vendieron, pero el precio siguió de largo, tomó esta liquidez que era la más importante y a partir de ahí vino a tomar desde este retroceso una nueva zona, tomó esa liquidez y a partir de ahí esto te genera una nueva zona, solo que transformó una resistencia falsa para incentivar a la venta, un soporte falso para incentivar a la compra, se liquidan los stops, resistencia de fin de semana, acá terminó la semana, el día lunes liquidó los stops y vino por los stops que estaban en este soporte. Esto en H4 van a ser los soportes y la resistencia más importante que ustedes van a ver y que van a poder trabajar. Generó un falso soporte, esto es perdón, una falsa resistencia, un falso soporte,
doble suelo, fíjense, mucha liquidez. Y el día martes, el precio líquido de los stop, y a partir de ahí comenzó una expansión. Te generó un nuevo falso soporte, retroceso, falsa resistencia, te liquida los stop y te liquida los stop. Y así sucesivamente el precio va armando falsas zonas. Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar en H4? Es lo siguiente. Comenzando la semana tenemos que identificar cuáles son las zonas que se tienen que liquidar al inicio de semana para ver cuál va a ser el rumbo direccional de la semana. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en el momento que se rompe esto, se está rompiendo una estructura. Fíjense que yo había dicho que cuando se rompen dos estructuras más fuertes, acá en este caso tenemos este movimiento, un retroceso, este movimiento y acá se rompen dos estructuras juntas. Esto nos muestra que hay un movimiento semanal a la baja, que va a ser el más fuerte, que es el que tenemos que buscar. Tenemos el día lunes que nos formó una resistencia, ahí tenemos los otros niveles, y tenemos que buscar una operación en esta zona por sobre ese nivel de resistencia, tomando los stop y a partir de ahí dejarlo correr durante la semana, que los movimientos suelen ser de 100 pip semanal arriba, 100, 120, 130, dependiendo de la volatilidad que haya en el mercado. Fíjense, previo al inicio de semana, vamos con esta última semana. Cuando comenzó nosotros teníamos este máximo acá. Luego teníamos este nivel y teníamos este nivel. O sea, tenemos tres zonas que no se tomaron liquidez, que estaba lleno de liquidez y por lo tanto era un incentivo a ir a buscar esa liquidez. En este caso ya estábamos viendo la fuerza alcista. ¿Está bien? Pero nosotros acá lo que nos interesa es identificar el falso movimiento que hará en el inicio de semana y a partir de ahí la expansión semanal. Siempre tenemos que considerar lo siguiente. En el inicio de semana, nosotros vamos a encontrar un rango, el precio abre por este nivel, y a partir de ahí se va a mover en un rango, de acuerdo, en una consolidación, hará un falso movimiento, y a partir de ahí el precio se expandirá durante la semana, para luego corregir y acercarse a la zona. Hay casos que no es así, pero la mayoría de veces se acerca a la zona o hay una corrección fuerte que permite luego seguir una expansión. Eso es la estructura que nosotros tenemos que buscar en la semana. Entonces, nos fijemos acá, tenemos, comienza la semana, acá en este punto, fíjese que el rango que se mueve es este de acá, ahí. A dónde apertura la semana es en este precio, abrió en este precio. Entonces el precio se movió dentro de ese rango. Fíjese, formó un rango así, líquido, hasta que expandió. Luego generó su consolidación hasta que el precio fue a romper hacia arriba. En este caso fue dirigiéndose a esa zona. Acá fíjese en el precio, abrió en esta semana en este nivel, formó este rango. Acá formó este rango, liquidó ahí abajo y el precio dio una continuidad hacia el alza, generando estos movimientos. Entonces, ese es una estructura que tenemos que tener en la mente. A partir de ahí, ¿cómo continuamos? Tenemos esta zona como zona fuerte. Esta zona terminó la expansión, hizo un retroceso, cambio de color de velas en H4. Eso ya lo consideramos como retroceso. Esto ya es un falso soporte. Esto ya era un falso soporte. Esto es una falsa resistencia.
y lo que podemos esperar que el precio llegue hasta esta zona. Por ejemplo, si hace scalping, podría buscar su operativa acá y ya tiene definido un objetivo. Entonces, ahí lo que hacemos es marcar y a partir de ahí ya bajamos a H1. Fíjense, en esto ya son periodos diarios, lo que nosotros tenemos acá. Entonces lo que tenemos es, comenzó la semana acá. Para esto nosotros vamos a tenerlo con sesiones. Por ejemplo, nos vamos a, a este, o sea, es el mismo pero con las sesiones marcadas. El gris es Asia, el celeste sería, el celeste sería Londres. Acá se solapa con Nueva York y esto ya representaría a Nueva York. Tenemos 3.5, tenemos acá lo que habíamos visto, vamos a bajar el indicador un poco. Teníamos acá, empieza la semana, esta línea roja es el nivel de apertura de precio. Tiene que hacer un movimiento falso por debajo de esos niveles. Fíjense en el día lunes, abre el mercado de asiático, liquida lo que pasó el viernes. A nosotros nos interesa Londres y Nueva York, no nos interesa Asia. Me interesa solo Londres y Nueva York. El día lunes, el precio, nosotros ya teníamos marcado desde H4, fíjense, desde H4 cuando comenzó la semana, acá, 1, 2, 1, 3, 4, 5, acá comienza la semana. Desde H4, fíjese que estos dos niveles son prácticamente la apertura del precio de la semana, sería un nivel, porque ahí fue un retroceso, fíjense, esto fue un retroceso, esto fue una expansión, falso soporte, falsa resistencia. Lo que el día lunes me dejó, por ejemplo, acá en la sesión asiática, fue el mínimo del día, que también es una nueva expansión, fíjense, eso es una expansión y este es un retroceso falso, ¿está bien? Entonces, este nivel es clave para el día martes. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Desde ese nivel bajo de Nueva York, acá, ¿dónde estamos? Ahí, acá, debajo de Nueva York, vamos a trabajar en H1. El precio debajo de esa zona en Nueva York es liquidado por Asia. Cuando nosotros aperturemos Londres, ese precio ya va a estar liquidado. Podía haber una posibilidad de que el precio viniera a llenar este vacío y a partir de ahí se expandiera. Pero ¿cuál sería la entrada? La entrada sería simplemente en Londres. Si vos ves, solo si no lo ves, no lo haces. Si esto ya se liquidó lo del día lunes, el soporte de H4 que te dejó el día lunes, si se liquidó por Asia, solo si en la apertura de Nueva York encontras una vela envolvente, es tu entrada. Tu entrada es al cierre de la vela, tu stop debajo de la misma vela. Esa sería tu entrada. Y esto sería tu expansión. Entonces, ahí vos lo que vas es por un rango de 100 pip en la semana, lo que tenés que considerar 100, 120 pip es todo la expansión desde donde se da. Hay 75, tenés proyecto de expansión. En este caso, tu psicología tiene que dejarte madurar esa expansión, 120 pip es lo que mueve por la semana. Entonces, teniendo ese margen, puedes dejarlo. De lo contrario, puedes cerrar acá y buscar una nueva entrada día miércoles, porque el día miércoles va a venir a buscar una nueva liquidez que te va a dejar un falso soporte realizado. Si vos estás viendo que el proceso es alcista,
te va a dejar un falso soporte en H4 el día martes. Buscas esa liquidación. Si en Londres se te da una vela envolvente, te entras, ahí tenés una nueva entrada. Ahí, el stop debajo de la vela de H1 y a partir de ahí la expansión. Ahí buscas el resto de pip que te estaban faltando. ¿Cuál sería tu stop acá? Por lo general, por lo general, el precio va a buscar un vacío. Cuando el precio se está expandiendo, buscan vacíos para rellenarse. Entonces nosotros acá teníamos, los que no saben concepto de vacíos, pueden buscar en internet lo que es un imbalance o gap o vacío de liquidez. En este caso esta vela, si nosotros contemplamos tres velas, la primera, la segunda y la tercera, esta vela grande acá se llama vela elefante, que se hizo a través de una noticia, fue fuertísima. La vela anterior dejó una mecha, que es ahí, y la vela posterior dejó una mecha, que es en este nivel, ahí. Todo esto de acá se considera un imbalance o un vacío de liquidez. Ahora, si nosotros miramos un poquito para atrás, acá tenemos una nueva vela, esta verde, que la tercera vela dejó una mecha, la segunda vela dejó una mecha, y ese vacío se va cerrando, fíjense, ese vacío se va cerrando, y si miramos un poquito para atrás, fíjense acá, hay un nuevo vacío. En esta vela roja que cayó fuerte, vela elefante, hay una mecha, hay otra mecha ahí, de lo cual me formó el último vacío. Todo este vacío, fíjese que es un vacío que viene desde acá, desde ahí, y ese vacío no se llenó nunca. Entonces va a ser tu objetivo. ¡Pum! Esta expansión tocó ese vacío, te salís y espera que el precio retroceda en H4, estoy en H4 acá, se forme para el día miércoles tu falso soporte, el precio liquida esos niveles de soportes y a partir de ahí te da un giro y una nueva expansión que en este caso ya te va a buscar, como ya se llenó el vacío, te va a buscar la order block. También el que no conoce, busque los conceptos de order block en YouTube o ve order block, mitigation block y break block. Vamos de nuevo a H1. Yendo acá a H1, lo que nosotros tenemos en esta última semana es lo siguiente. Acá se ve cómo es que hay el falso soporte que nos mostraba con mechita en H4. Esto es una mechita en H4. El soporte en H4 te mostraba ahí y acá te mostraba una mechita. Entonces, fíjese que luego de que liquidó, acá lo que sí es cuestión de prestarle atención a las sesiones. Lunes, martes, miércoles, fíjese, sesión de Nueva York hizo una expansión y lo que es la sesión de Nueva York tiene liquidez abajo. Las sesiones tienen liquidez. Fíjense, por ejemplo, acá, cada sesión se toma esa liquidez. Esta sesión todavía no se tomó y hay un vacío acá debajo que se tiene que tocar, que esto va a ser cuando el precio caiga. En este caso, la sesión de Londres no se tomó liquidez. Esta sesión de Londres no se tomó liquidez. Cuando el precio caiga, el precio va a ir en búsqueda de esa liquidez. Y a partir de ahí, nosotros tenemos lo que es el día miércoles, tomó esa zona, la liquidó. Londres vino a hacer esa liquidación en H1 dio una vela envolvente y a partir de ahí el precio se expandió buscando esta liquidez y llegando a la order block el día jueves. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Este movimiento que nosotros vemos que se rompió la estructura, en este caso tomó liquidez de Asia, yo no lo considero como una ruptura. ¿Por qué?
porque no se rompió la línea de tendencia y porque no rompió dos mínimos. En este caso, fíjense en que en la H4 rompería, para romper estructura, rompería este de acá y rompería este de acá. Si el precio hiciera esto, ya estaríamos viendo algún máximo que se pueda tomar liquidez. Por ejemplo, yo acá tengo una operación abierta y acá nosotros tenemos un falso soporte, una falsa resistencia. Si esto no resulta y viene, vamos a asumir la pérdida, viene, rompe estos dos mínimos, rompiendo estructuras, yo voy a considerar, si es que esto no se tomó lo que yo esperaba, voy a considerar que este movimiento iría por esos stop de acá arriba y a partir de ahí veremos el martes principalmente una posibilidad de que el precio caiga, corrija un poco y venga a tomar los stop de estas sesiones que no se tomaron. Acá hay sesiones que no se tomaron los stop, fíjense, muchas sesiones. Por lo tanto, el precio podría caer fuertísimo. Llegando para allá, tenemos, hoy inició la sesión de Asia, porque la operativa esta inició la sesión de Asia, el precio líquido de esa sesión, y acá tenemos le voy a mostrar las dos alternativas de entrada. Uno es cuando encontrás esa vela envolvente, por lo general, dos velas seguidas es una vela envolvente, en este caso M30, fíjese cómo daba la entrada mucho más abajo, pero yo prefiero en H1. Entonces yo cuando es así, que no tenemos la vela envolvente, de por sí esto es un patrón de giro también, eso es un patrón de giro, pueden ver patrones de vela. En este caso yo lo que veo es la última vela bajista de H1, cuando la vela cierra por encima de ese nivel, ahí podés ingresar, inclusive con el stop acá. Con el stop ahí es más que suficiente. En este caso yo lo había puesto debajo de este nivel, considerando que en H4 me está haciendo una vela envolvente, y si esto termina en envolvente, prefiero tenerlo debajo de la vela, porque esto representaría que el precio ya haría un movimiento fuerte en búsqueda de, de esos stop que están atrayéndolo el precio en la zona alta. ¿Está bien? Entonces, por eso el stop está debajo de esta vela. Ahora en 10 minutos cierra, es muy probable que esto cierre en envolvente, por lo tanto dejaría ese stop ahí, porque acá tenemos una order block y podríamos ver este movimiento testeando la order block, testeando el nivel de precio de apertura del día, y a partir de ahí recién el precio se gire. Esta es la razón por la cual no coloqué el stop debajo de esta vela. Entonces, esa es la proyección y el análisis que tengo en el euro USD. Ahora, fíjense que yo marqué acá esta velita, ahí hay un vacío de liquidez que el precio podría tocar ahí. Dijimos cuando el primer objetivo es el vacío, porque ahí el precio retrocede y posiblemente ya haga una expansión buscando la order block. En este caso nosotros acá tenemos un Candyland, que ese concepto también búsquelo en YouTube, que es cuando hay un doble techo o doble suelo, eso se le llama Candyland, se llena mucho de liquidez y por lo tanto muestra una atracción del precio hacia esa zona. Esto que está en celeste acá arriba ya es una order block detectada, afinada un poquito en temporalidades menores. Fíjense en el M15, me muestra que sobre ese nivel de liquidez hay una order block del cual el precio podría llegar hasta esta zona, hasta este nivel, y a partir de ahí hacer un retroceso o un giro directamente, porque fíjense en que ya tenemos mucha expansión también y el precio puede que no venga a buscar esta zona ahora y puede que llegue hasta ahí y a partir de ahí venga a romper estos niveles para comenzar una caída en búsqueda de todos sus stops de las zonas de las sesiones que no se liquidaron.
Fíjense en todas las sesiones que no se liquidaron los stop y hay muchísima liquidez ahí en ese sector. Ahora, USD-CAD, fíjense exactamente lo mismo. Acá estamos, vamos a diario. Tengo dos zonas, soportes y resistencias. En H4 se marcan lo que serían las zonas importantes. Fíjense cómo esas zonas siempre se liquidan y a partir de ahí el precio gira. Acá me formó un soporte, fíjese cómo respetó ese soporte y ahí quedó liquidez acá arriba. Ahí está la línea de la liquidez, generó un movimiento a la baja, otro nivel otro nivel de soporte falso, generó otra resistencia falsa. Fíjese cómo se llenó de liquidez ahí esa zona, tenemos liquidez en esta zona, tenemos liquidez debajo, estos son los niveles importantes. Cada vez que el precio llegue ahí liquide, pueden buscar un giro yendo a H1. Lo que tenemos es lectura de estructura. Fíjense, acá el precio rompió una línea de tendencia, rompió uno, rompió dos, y a partir de ahí el precio iba a buscar una zona de resistencia que te genera, por ejemplo, tendría que venir a buscar este nivel, que te genera esta ruptura de estructura. Ese nivel es fuertísimo, que podría servir para la semana que viene, para buscar un giro e ir a la baja también. Dependiendo a cómo termine hoy el día, vamos a analizar bien cómo es que quedó, a dónde quedó el precio y cuáles son las zonas más cerca de liquidez. Por ejemplo, ahora se está dirigiendo a esta zona, pero podría venir a rebotar acá, girar y ya armar estos dos niveles para trabajar semana que viene. Y semana que viene ya podremos ver esto y bueno, vamos a ver qué es lo que nos entrega el precio. Pero lo que son H4 estaría dando la zona más importante para trabajar los inicios de semana y los giros y reversa el semanal. Acá se armó hacia cada sesión que empieza, se tienen que liquidar los stops, en este caso liquidó ahí, formó un envolvente y el precio se cayó. Está llenando el vacío, podríamos ver un giro y a partir de ahí podríamos ver que el precio busque estos niveles de acá, este es el más importante, podríamos ver que el precio no se lleve por este nivel, si por ahí haga este movimiento para liquidar stop y a partir de ahí el precio busque los niveles que están más arriba. Fíjese cómo el vacío se llenó y ahora hay una posibilidad de que el precio se gire. Eso sería el análisis en el USD-CAD, pero principalmente lo que es el euro USD es el que más me interesa, es el que más me interesa. Y esto vamos a ver si es que en H4 termina con una vela envolvente. Faltan 5 minutos, que parece que sí lo va a hacer. Estaríamos viendo una posible expansión fuerte hacia el alza. Bueno, ese sería el análisis. De lo contrario, vamos a asumir esa pérdida, no pasa nada, no hay problema. También se pierde en esto. Y acá hay liquidez, y esta sería mi zona atractiva para un giro, buscando este movimiento semanal y buscando estos niveles. Así que eso lo vamos a ver hoy cuando cierre el mercado. Bueno, espero que se haya entendido, que haya gustado la explicación y hasta la próxima.